conseguimos gasolina. Estamos bien. ¡Vamos! ¿Quién es el che boludo? ¿Cómo va? Dale, gorda. Vas a estar bien. Saliendo de lo de Clara. Bueno, mientras vamos saliendo, como les decía anoche, no sé si lo metí en este video, estamos flojos de gasolina y flojos de aceite. Gasolina fácil en El Cedro, que es el próximo pueblo. Aceite en Moñitos. Aceite en Moñitos. Salir de acá sin caernos. Hay unas bajadas como esta, interesantísimas. Y vamos saliendo por el manglar. ¡Ah! ¡Qué lugar tan mágico! Y ahí viene uno de los puentes. Este tiene baranda. Hay otro más adelante que no tiene baranda. Listo. Buenos días. Raquel. Más adelantico. Sí. ¿Estará despierta? ¿Está despierta Raquel? Bueno, es que hay que preguntar por Raquel para pedir gasolina. Muy bien. Hay una tienda a la izquierda y enfrente la de la derecha. Ok. Raquel, vení con los muchachos. Vení, Raquel. ¿Esta es tienda? Hay una tienda y acá hay otra. Me parece que Raquel está durmiendo. Son las 6:30 de la mañana. No la veo a Raquel por ningún lado. No veo a nadie por ningún lado, de hecho. Oh, oh. Buenas. ¿Raquel? Ok. Gracias. Encontramos lo de Raquel. Le hacemos ruido. Qué pena molestar y despertarla a Raquel. Llámela. Me da pena. Llámela, tranquilo. Buenos días. Hola, Raquel. Ya le contestó. Ya me contestó, sí. Gracias, viejo. Muy amable. Bueno, ahí apareció Raquel. Hola. Me dijo que usted vende gasolina bien buena. Sí hay. Bien, conseguimos gasolina. Estamos bien. Y estamos saliendo recontra ultra temprano, 6:30 de la mañana. De hecho iba a salir antes, pero no había luz para cruzar el manglar. Porque son 5:30 o 5:45 Mompox. Yo no había caído en cuenta que era tanto tiempo. Un error de cálculo en los tiempos. Bien, qué bien, Raquel. Siguiente misión, el aceite. Mi esperanza del taller de motos más cerca está cerrado. Era una posibilidad. Bueno, siguiente destino, Moñitos. Gorda, vas a aguantar. Dale, gorda. ¿Sí? Vas a estar bien. ¿Sí? Sí, se va. Excelente, hermano. Bien. Bien. Bueno, conseguimos el aceite que era. Estaba esperando que Grace se enfríe un poco para ver cuánto iba bajando.
pero tarda mucho. No podemos perder ese tiempo. Tenemos que seguir. Entonces, listo. Embudo. Aceite, pam. Ahora sí, desayunito. El panzerotti es lo más cerca que tenemos a una empanada argentina. Justo, están picando hielo. Queso, salchicha, maicitos, choclito y está delicioso. Es frito. Genial para desayunar. Estamos en Lorica. Es una ciudad y es un quilombo. Listo, vamos saliendo de Lorica y el caos de Lorica y eso que nos tocó, creo que suave por ser Semana Santa y están todos enguayabados. Esto es Córdoba, departamento de Córdoba en Colombia. Y esto es Sincelejo. Primera vez acá. Ni Córdoba, ni Bolívar. Sincelejo es la capital del departamento de Sucre. O sea, tremenda ciudad. Yo la conocía de nombre nada más. El aceite está bien. Me cocino a fuego lento. Por acá no era, me equivoqué. Bueno. Hay una gasolinera. Las 10 de la mañana y me estoy muriendo de calor. Lista la hidratación acá en Sincelejo. Más embarrada Grace. No puede estar. Está genial. Pura aventura. Vamos muy bien. A 3 horas de Mompox. Le tenía un poco de susto a esta parte de la carretera, completamente desconocida, pero muy buena ruta, muy tranquila y Grace, una duquesa. Vamos. Estamos saliendo de Magangué. Pasamos de largo y estamos a una hora de Mompox. Y acá, a nuestra derecha, inmediatamente, permiso tuk-tuk. ¡Wow! ¡Qué gigante que es! El río más importante de Colombia, el Magdalena. Río navegable. Iba a pasar de largo, pero mira el lugar que me encontré. ¡Vamos! ¡Buenas! ¿Quién es el Che Boludo? ¿Cómo va? Mucho gusto, un placer, hermano. ¿Cómo va, Pedro? Ever, excelente. ¿Dónde sos? De Buenos Aires, pero vivo en Medellín. No sé, yo soy colombiano, pero viví 35 años allá. Entonces me acostumbré ya todo allá. ¿Y entonces vas a volver? Sí, voy a volver. Tengo mis afectos allá. Entonces eso te llena mucho, ¿viste? ¿Y hace cuánto volviste para acá? Hace 2 años. ¿Estás recorriendo? Sí, estoy yendo a Mompox. Vamos, pues. Ah, ¿estás aquí a 1 hora? Sí. Sí, mira. ¿Qué haces acá? Y entonces,
¿Qué pasó, boluda? ¿Cómo ¿Bien? estás? ¿Tú vives dónde? En Medellín, Ah, hace 12. 12 años. ya eres paisa. O sea, soy argenpaisa, me dicen. Argenpaisa. Lo que pasa es que como yo soy un colombiano chiviado, ellos son argentinos chiviados. Falsos argentinos, falsos colombianos, mire. Bueno, pero ya le convidé mate y ellos me invitaron a comer. Muchísimas gracias. Un placer. Dios lo bendiga. Maestro, un gustazo. Y el Cira acá, también chupando mate. Al lado del Magdalena, un regalo encontrarlo. Muchas gracias, gente. ¡Guau! ¡No! ¡Qué divino, Elber! Y el Cira, los falsos argentinos son unos divinos totales. Me dieron de almorzar. Bueno, yo les convidé mate. Vamos a cruzar el Magdalena por un puente espectacular. Vea. ¡Tatarán! Genial, y son 2 puentes. Ahora viene otro más adelante. Amigo, ¿vas a pasar? Dale. Metele pata, amigo, no te podés hacer esto en medio de un puente, en una curva. ¡Wow! ¡Buena! Mandaste un puente. No, mentira, este no tiene 8 kilómetros. Me rechamullaron. Y este también frenó acá en el medio del puente para revisar el camión. Todo bien, amigo. Listo. ¡Guasasara! ¡Qué belleza! ¿Y qué día que nos tocó? Sí, señoras y señores, llegamos a Mompox, lo logramos, gorda. Listo, vamos dentro del pueblo. Vamos. Entrando a la parte colonial de Mompox. Qué alegría haber llegado. Yo dije un poquito después de las 2. Este cronograma nos dio bien, son 2:11. Ya vemos casas con paredes bien anchas, fachadas antiguas, la primera iglesia. Hay 6 iglesias en Mompox. Creo que el mapa nos está llevando a la parte principal. Esto de noche debe ser hermoso también. Qué lindo que sos, Mompox. Qué calor que hace. Es genial ver pasar a todos transpirados porque la humedad es espantosa. Llegamos a Mompox. Estoy muy contento y feliz. Les iré contando algunas cosas, pero el relato histórico de Mompox se lo voy a dejar a mi viejo. Siempre le ha gustado mucho la historia. Y a mí me gusta cómo lo relata. Bueno, viejo, todo tuyo. Contanos de Mompox. Bueno, hemos llegado y nos encontramos en la población de Mompox, conocida por Santa Cruz de Mompox.
¿sí? Pero eso fue al principio. En la época de la independencia, ya después de 1810, se sacó el Santa Cruz de Mompox, que es el nombre de un cacique muy importante en la región. El nombre es de origen de la lengua malibú. En 1959 se decretó como Monumento Nacional de Colombia y la UNESCO en 1995 la nombró como Patrimonio de la Humanidad y que la cuiden, ¿sí? Este puntualmente no es el Magdalena como tal, como vieron en el puente gigante. Este es un brazo del Magdalena, pero navegable. Y de hecho se llama brazo Mompox. Para los que se preguntan, no voy a hacer el recorrido en barco. Una, ya me gasté toda la guita de este viaje. Dos, no es caro, creo que vale como 40, 50, pero bueno, no tengo. Y lo otro es que tampoco tenemos tiempo. Si me voy a hacer el recorrido del río, no puedo recorrer. Quiero conocer Mompox. Tenemos solo hoy, como les decía. Mañana arranco de vuelta para Medellín, que el lunes laburo. Bueno, otra iglesia, obviamente. Como les dije, hay 6. Vamos a ver cuál es esta. Iglesia San Francisco de Asís. Es una de las primeras poblaciones de Colombia y de América, ¿no es cierto? Bueno, el Tribunal de la Inquisición tuvo su poder para juzgar la herejía, la brujería, inclusive la blasfemia de los creyentes cristianos. Recordemos que la Inquisición ajusticiaba a los cristianos, los judíos, los musulmanes y los paganos estaban excluidos de ser juzgados por la Inquisición porque, claro, ellos no profesaban la misma fe cristiana. Desde ya, la importancia de los cultivos, ¿sí? Y el desarrollo agrícola y ganadero en una región muy fértil de Colombia, y se destacó además por la orfebrería. En la Guerra de la Independencia de Colombia, Mompox fue la primera, ¿sí? Hubo un primer levantamiento que fue sometido por los españoles, pero en el segundo levantamiento fue el levantamiento final. Es más, colaboraron con el ejército de Bolívar. Sí, viejo, es correcto. Acá tenemos la piedra de Bolívar que atestigua las, creo que 8 veces que estuvo acá. Las veces que llegó, partió. Bien, la primera vez que vino fue la que se llevó 400 momposinos para Caracas. Hubo cientos de habitantes de Mompox que se plegaron al ejército de Bolívar y cuando finalmente Bolívar entró a Caracas, dijo esa famosa frase que es: a Caracas le debo la vida, pero a Mompox le debo la gloria. ¿Sí? Simón Bolívar. Sí, viejo, es famoso ese dicho, pero acabo de entrar en una casa y había una réplica del periódico El Heraldo donde los cartageneros aclaran que ese no fue el dicho, sino que fue el siguiente: si Caracas me dio la vida, vosotros me disteis gloria, con vosotros comencé la libertad de Colombia, el valor de Cartagena y Mompox me abrió las puertas de Venezuela el año 12. Esas fueron las palabras textuales de Bolívar, eso dice El Heraldo, el 10 de julio de 1883. Queridos momposinos, eso está en una de las paredes de su casa, entonces también la gloria a Cartagena. Y el otro dato curioso es que la bandera de Mompox es fondo rojo con una cruz blanca, igual a la bandera de Suiza, con una diferencia. La de Mompox vino primero, fue creada en 1810, como 40 años antes que la bandera de Suiza, así que eso es simplemente una coincidencia.
haciendo Semana Santa, ahí viene la procesión. Con ese atardecer de fondo, acá en Mompox, que nos regaló una tarde bellísima. Gracias por estar acá, por acompañarme en esta rodada. Ojalá también hayan pasado por los otros. Miren lo que es ese cielo, es un espectáculo. Bueno.